Bien, jóvenes, buen día a todos. Hoy día vamos a ver la sesión 7 que corresponde al cálculo de sólido de revolución mediante el método de casquete cilíndrico. Miren, lo que tenemos aquí en la imagen es casualmente un sólido, pero presentado de una manera bastante especial. Miren, tenemos que este sólido está formado por, llamemos así, cortezas cilíndricas o capas cilíndricas que han sido incrustadas una dentro de otras. ¿Sí? Miren, la mayor se incrusta a las, llamemos a la de menor radio. ¿De acuerdo? Bien, y todas ellas en conjunto están conformando el sólido. Entonces, cuando nosotros queramos calcular el volumen de este sólido, lo que vamos a hacer es sumar cada una de estas cortezas o capas cilíndricas. Y entonces esa sumatoria de las capas cilíndricas me va a aproximar al volumen total. Bien, pero ¿cómo voy a generar ese volumen? Bueno, ese volumen lo puedo generar mediante la rotación de una región plana. Por ejemplo, aquí, mire, podemos observar que hay una región cuyo contorno está limitado por la curva de rojo, ¿sí? Y que hemos generado las diferentes capas cilíndricas. Entonces, no es difícil intuir que al sumar esas capas cilíndricas voy a tener un volumen aproximado del sólido de revolución, ¿no? Entonces, al rotar esta curva, o esta región, perdón, limitada por la curva de rojo, al rotar sobre el eje Y, me va a generar un sólido de revolución. ¿Sí? Al construir las capas cilíndricas y sumarlas cada una, el volumen de cada una de las capas, voy a obtener un volumen aproximado del sólido de revolución. Bien, eso es el tema de hoy día, jóvenes. Veamos aquí rápidamente. Miren, dos figuras. Una, tenemos una cebollita, ¿no? En donde al cortarla nosotros podemos observar capas cilíndricas. Entonces, podemos suponer de que al sumar los volúmenes de esas capas que son muy delgadas, ¿no? Entonces ese volumen es bastante pequeño, nos hacemos un diferencial de volumen, ¿sí? Entonces al sumar todos esos volúmenes pequeños se va a producir un volumen general, o sea, hay un cambio, ¿no? La suma de eso me va a dar un volumen total. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con este tronco. Si somos observadores, aquí en esta parte, vamos a poder notar de que hay anillos, ¿no? Anillos, así es. Igual nosotros podemos sumar el volumen de cada uno de esos anillos, ¿sí? Y reportarlo como el volumen eh, del tronco, aproximadamente. Entonces, eso va a generar un cambio total, que la suma de cosas muy pequeñas al final me va a dar un total, ¿no? Un total. Bien, ¿qué necesitamos conocer? Primero, recordar cómo calculamos la longitud de una circunferencia. Entonces, aquí, la longitud de la circunferencia, ¿quién es? 2 pi por r. Muy bien. ¿Alguien recuerda cómo calcular el área lateral de un casquete cilíndrico? O sea, la parte lateral. ¿Sí?
De repente están pensando en que se puede suponer que hacemos un corte al cilindro y lo extendemos y formamos un rectángulo, ¿no? Ah, muy interesante. Y ahora el área lateral del cilindro, sí, lo podemos interpretar como el área de este rectángulo. Ok, bien. ¿Y cómo calculo el área del rectángulo? Sería la longitud, el largo, que vendría a ser la longitud de la circunferencia aquí, ¿verdad? Por eso es 2pi por r, si es que el radio es r. 2pi por r por h. Entonces, esto constituye el área lateral del cilindro. El volumen de un casquete, ojo, un casquete, ¿no? Vamos a ver qué forma tiene. Ahí está, el volumen. Entonces, yo puedo, ojo, suponer que el espesor del casquete es delta de R. Es como si el rectángulo anterior tenga como espesor un delta de R. Y quisiéramos calcular su volumen, ¿verdad? Entonces, al calcular el volumen, me va a dar la siguiente expresión. El volumen de ese casquete, ojo, aproximadamente es igual a 2pi r por h. Ese es el área. Por su espesor sería el volumen. Y con esta idea vamos a generalizar cómo calcular el volumen de un sólido, ¿no?, de revolución. Bien, ahora, ¿usted cree que un sólido cualquiera puede ser rellenado con un casquete cilíndrico? Cualquier sólido. ¿Qué opinamos? De repente tendría que ser un sólido de revolución. Claro, claro que sí. Para que los casquetes sean cilíndricos, tienen que provenir de un sólido de revolución. ¿Ok? Bien. Vamos a ver el logro, jóvenes, el logro que se espera de esta sesión. Se espera que al finalizar esta sesión ustedes resuelvan problemas vinculados a la ingeniería sobre el cálculo de volúmenes de sólido de revolución utilizando el método de las capas cilíndricas de forma coherente. No, lo que hemos visto en grandes rasgos es el método que vamos a utilizar, que es el método de las capas cilíndricas, ¿no? Bien, ¿qué es el método de las capas cilíndricas realmente? O casquetes cilíndricos o cortezas cilíndricas. Bien, es un método de cálculo integral que permite evaluar volúmenes de sólido de revolución. En ciertas situaciones, en ciertos casos, es el único método viable, o sea, es el único método que me va a permitir encontrar el volumen de ese sólido. ¿En qué consiste? Consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos que se incrustan uno dentro de otros, y en sumar luego los volúmenes de estos casquetes para obtener el volumen total. Miren, lo que está ocurriendo realmente es esto. Esta capita que ustedes lo ven acá, sí, que se puede ver como una capa rectangular, o si nosotros llamemos así, lo enrollamos, tendríamos el casquete cilíndrico. Listo. Lo que nos interesa como idea principal es el cálculo del volumen de esta corteza o de este casquete. Bien, entonces, como ya habíamos visto hace un momento, el volumen es el largo por la altura y por
el espesor. Aquí está, ¿no? Entonces volumen es igual a 2πr por h por delta de r. O sea, la longitud de la circunferencia por la altura por el grosor. Bien, muy bien. Ahora tenemos un problema general, ¿no? Podemos citar como problema general el siguiente. Hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje Y la región que está comprendida entre la curva Y igual a f de x, con f de x mayor que 0, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, donde a es mayor que 0, pero menor que b. Listo. Entonces, si interpretamos al problema general, es que esta región la vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Y al hacer girar alrededor del eje Y, me va a generar un sólido o un volumen de revolución como el que nosotros estamos apreciando aquí. Mira, ahí está. Eso es. Entonces, nuestro objetivo va a ser calcular ese volumen o el volumen de ese sólido, ¿no? Muy bien. Para ello vamos a ver cómo encontramos una forma general para ese problema. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es dividir al intervalo AB, ¿no? El intervalo AB, recordemos, regresamos, el intervalo AB es casualmente, ojo, este intervalo que estaría conformando la base de esa región. Lo vamos a dividir. Entonces vamos a hacer una partición por acá. Sí, muy bien. Aquí, por ejemplo, se puede observar unas rayitas. Es producto de la división. Bien, vamos a tomar un x sub i asterisco como punto medio en un casquete. No, le vamos a llamar en el subintervalo, aquí, en esto. Y ahí voy a tomar un x sub i. Aquí está. X sub i asterisco. Muy bien. No, muy bien, con este elemento yo puedo obtener su imagen, ¿verdad? Que sería, acá está, f de x sub i asterisco. Bien, ahora vamos a considerar el rectángulo R sub i construido sobre el subintervalo y con una altura f de x sub i asterisco. O sea, aquí esta corteza lo podemos ver como un rectángulo, ¿no? Muy bien. Entonces, ojo, ahora voy a hacer girar a esta región. A esta región. Muy bien. Y entonces, al hacer girar, voy a encontrar un casquete cuyo volumen, ¿sí? Volumen yésimo solamente de este casquete está dado por 2pi por x sub i asterisco, ¿no? Que sería el radio, claro que sí, el radio por aquí, esto. El radio por f de x sub i asterisco, que sería la altura, correcto, por delta de x, que sería el espesor. Muy bien, esto es el yésimo volumen del casquete cilíndrico, ¿no? Ahora, se ponen n casquetes cilíndricos unos dentro de otros y se suman su volumen. Ya está. Entonces, ponemos por acá, a ver, otros casquetes más, ¿no? Y así sucesivamente podemos generar más casquetes.
que al girar, ¿sí? Lo vamos a ver como que los casquetes están incrustados uno dentro de otros. Bien, la suma de esos casquetes me da aproximadamente el volumen. Por eso aquí tenemos una expresión, que el volumen es aproximadamente igual a la suma de los volúmenes diésimos, ¿no? Y esos volúmenes diésimos es desde i igual 1 hasta n de 2pi por el x y asterisco por f de x y asterisco por delta de x, ¿no? Muy bien, ¿qué cosas son estos? Estas expresiones corresponden al volumen de las capas o de las cortezas cilíndricas. Sí, como vamos a hacer girar el i, entonces vamos a obtener los volúmenes de las diferentes cortezas cilíndricas. Correcto. Y al sumarse me dice que es aproximadamente el volumen total, pues, ¿no? Así es. Ahí está el volumen de este sólido. Muy bien. Entonces la aproximación al volumen del sólido será mejor entre más grande sea n. Claro, más grande sea n significa que va a haber más capas cilíndricas. El número de casquetes o de capas, donde n es el número de casquetes o de capas, ¿no? Ajá. Mientras más grande es n, mejor es la aproximación, ¿no? Entonces, como conclusión podemos tener que el volumen es igual, ahora es igual. Ya vamos a generar muchas capas, entonces es igual al límite de la sumatoria de 2pi por x o y asterisco por f de x o y por delta de x, desde i igual 1 hasta n, pero ojo cuando ese n tiende al infinito. Ahora sí ya podemos decir de una igualdad. Van a haber infinitas capas. Bien, y esto se puede traducir dentro de la matemática superior como la integral definida desde el inicio, que es x igual a, hasta el final, que es x igual a b. Ojo, es el recorrido de x. Comienza en a y termina en b. ¿De quién? De 2pi. Este x ahora es un x que recorre todo a b. Entonces, ya no fijamos un x y, sino un x arbitrario. Por f de x diferencial de x, ojo en el límite, el delta de x se convierte en diferencial de x. Bien, vemos una constante de 2pi. Si es una constante, puede salir de la integral y nos quedaríamos con esta expresión. Mira, ah, interesante, y aparece 2pi, la integral de AB, x por f de x diferencial de x, que sería la famosa fórmula del cálculo para el cálculo de volumen de sólido de revolución mediante capas o casquetes cilíndricos, ¿no? Y eso lo podemos enunciar con un teorema. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. El volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje Y, la región que está comprendida entre la curva Y igual a f de x, con x mayor que 0, con f de x, perdón, mayor que 0, el eje X y las rectas verticales X igual a A y X igual a B, donde A está entre 0 y B. Está dado por la siguiente integral. Volumen es igual la integral desde A hasta B, 2πx f de x diferencial de x. Sacamos la constante fuera de la integral y me queda 2pi por la integral de AB, x f de x diferencial de x. Entonces, a partir de este momento, cuando nosotros mencionamos capas cilíndricas, automáticamente nuestra mente se traslada a un volumen que se va
calcular mediante esta formulita. ¿Ok? Ya sabemos de dónde aparece esta formulita. Repetimos una vez más, volumen es igual a 2pi por la integral de AB de x por f de x. El x va a tener siempre la formulita, el f de x va a variar de acuerdo a la función que nos dé. Vamos a ver pues un ejemplo. El ejemplo número 1. Dice, calcular el volumen de sólido formado al hacer girar alrededor del eje Y la región limitada por las curvas. Y igual a menos x cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1. X igual 0, x igual 3 y y igual 0. Bien, entonces al graficar vamos a obtener la siguiente curva y al limitar por todas estas ecuaciones vamos a obtener la región, ojo, que ustedes ven limitada por la curva de color rojo. Es una región plana. ¿Sí? Así es. Entonces, esa región plana la obtenemos cuando limitamos la gráfica por todas estas ecuaciones. Así es. Todas estas ecuaciones. Bien, ahora hacemos girar con respecto al eje Y vamos a ver qué es el sólido que se genera. Aquí lo tenemos, en la parte derecha. ¿No? Muy bien, ya tenemos la interpretación. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. ¿No? Tengo, ojo, la función. Tengo prácticamente los límites de 0 a 3. Y lo que quedaría es aplicar en la formulita. Mire, vamos a aquí adelantarnos un poquito. Este volumen es igual a quien 2pi, profesor. Muy bien. La integral, ojo, de 0 a 3. ¿Por qué 0? Porque aquí inicia, ojo, esta región. Hasta 3 porque termina esta región. ¿De quién? X. ¿Siempre va a ser X? Siempre. ¿Por quién? Por la función que sería menos X al cubo más 4X al cuadrado menos 3X más 1 diferencial de X. ¿No? Pero esto nos lleva a hacer el siguiente cálculo. 2pi, la integral de 0 a 3. Y al multiplicar me va a quedar menos x cuarta, ¿no? Menos x cuarta, más 4x cubo, menos 3x al cuadrado, más x diferencial de x. Como podemos apreciar, esta integral es bastante sencilla. Sí, vamos a ver entonces el cálculo. Por acá la interpretación. Sí, esos son los casquetes que se van a generar en dicho sólido. Sí, tenemos la función, la cual me va a permitir encontrar el contorno de esa región que va a girar, pues, ¿no? Así es. Bien, y acá está el planeta. Tengo, ojo, la región que gira, la región plana. ¿Sí? Y tengo la formulita, ya con algunos valores. Aquí tengo desde 0 hasta 3, tengo por lo menos los límites de integración. En la siguiente ya hemos reemplazado la función. Veamos la función. Luego hemos multiplicado y por último hemos integrado
y tenemos como resultado final 99 quintos pi unidades cúbicas, ¿no? Que sería el volumen de ese sólido de revolución, ¿no? Miren cómo hemos utilizado la formulita y aparece algo bastante sencillo y práctico, ¿no? Entonces, si nos recordamos, hemos visto cómo se generó la fórmula y ahora ya estamos calculando el volumen de un sólido. Sí, pero de repente podemos tener otro tipo de volúmenes. Aquel volumen que se genera, mira, cuando rota una región que tiene esta característica. Está limitado, o esta región está limitada por dos curvitas. Dos curvitas. No, listo. Una función g que es mayor que otra f, ¿no? Bien. Podemos decir, mira el siguiente ejemplo. Hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje Y la región que está limitada por la parábola y igual a menos x cuadrado más 4x menos 3 por la función cúbica y igual a x cubo menos 6x cuadrado más 12x menos 5 y por las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 3. Listo, mira. Si nosotros graficamos la función g, vamos a ver esta curvita. La función f, vamos a tener esta otra curvita, ¿no? G en general es un y, ¿no? Cualquiera. Y f también en general es un y cualquiera. No, entonces voy a tener estas dos curvitas. Sí, cuando limitamos con x igual a 1, es una recta. Y x igual a 3, otra recta. Entonces ya tenemos la región que va a girar alrededor del eje Y. Muy bien, así sobre este. Sí, muy bien. Entonces, prácticamente ya tenemos, mira, los límites de integración. Sí, ¿qué más tenemos? Bueno, una vez que tenemos los límites de integración, podemos, ojo, hacer el planteo. Vamos a ver a la solución. Mira, ese volumen lo puedo generar así. Puedo decir que primero calculo el volumen mayor, que es la integral de 1 a 3 de la función. Voy a poner g de x, ¿no? O sea, aquí sería 2pi por x por g de x diferencial de x. Me estaba olvidando la constante. Ok. Este es el volumen mayor. Ahora le vamos a quitar, ¿quién? El volumen menor, que sería 2pi, la integral de 1 a 3 de x por f de x diferencial de x. Yo creo que es razonable, sí, el siguiente planteo. Ahora, pero ustedes dirán, profesor, el 2pi está en ambas integrales. Entonces le podemos sacar factor común 2pi. Además, ambas integrales tienen límites de 1 a 3. Entonces, de 1 a 3. Y ambas también tienen x. La diferencia la podemos escribir en una sola expresión aquí. Muy bien. Entonces, esta formulita la puedo utilizar cuando la región que gira tiene estas características. Está limitada entre dos funciones
y entre dos rectas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, podemos reemplazar, ¿no? De 1 a 3. El por X. El G menos F lo podemos hacer si desean aparte, ¿no? Aparte, si desean, lo podemos hacer. El G menos F. Y si no, reemplazamos, ¿no? ¿Quién es G? Es X al cubo menos 6X al cuadrado más 12X menos 5. ¿Quién es F? F es menos X cuadrado más 4X menos 3. Cerramos y seguimos operando, ¿no? Y al operar, pues acá vamos a encontrar una expresión que sería, a ver, X al cubo. Por aquí, para X al cubo sería X al cubo. Sería 6X cuadrado más X menos 5X al cuadrado. Luego sería 12 menos 4 más 8X menos 5 más 3 menos 2 diferencial de X, ¿no? El siguiente paso, pues, sería multiplicar e integrar. Entonces, esto ya es conocido por usted. Claro está que nosotros vamos a plantear y vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí hemos avanzado, ojo, en gran parte de la solución. Miren, esto es regreso, esa es la región que gira, y ahora vemos cómo gira, mira. Ahí está. Ese es el sólido que se obtiene al girar esa región, y nosotros vamos a calcular su volumen. Muy bien, entonces tenemos el G y tenemos el F. ¿Sí? El G y el F. Ese es el volumen. Voy a calcular aparte G menos F. Ajá, mira, ya lo tengo. Aquí está. Y ahora reemplazo la formulita. Volumen es igual a 2pi. La integral de 1 a 3, x por g de x menos f de x diferencial de x. Ajá, nosotros habíamos llegado hasta aquí. ¿Recuerdas? Lo que continúa es multiplicar el x por toda la expresión que está dentro del paréntesis y luego integrar. Al final vamos a obtener 192 sobre 15 por pi. ¿No? Entonces, mira lo que hemos visto. Hemos visto cómo se genera la fórmula para calcular volúmenes de sólido de revolución por el método de las capas cilíndricas. Y hemos visto dos problemas de aplicación. Lo demás lo vas a trabajar en la hojita de taller. ¿Sí? Bien, entonces, esto es importante. Queremos saber qué tipo de problemas cotidianos se podrían resolver mediante el cálculo de volúmenes por el método de los casquetes cilíndricos. Entonces, por aquí, por favor, me gustaría que me menciones por lo menos dos problemas en donde tú veas que podemos utilizar este método para calcular el volumen de ese sólido, ¿no? Mediante casquetes, por supuesto. De repente te doy por ahí algunas ideas. De repente, si tú conoces un torno, ya sea para tornear madera o tornear objetos de fierro, ¿no? Y vas a ver que esos tornos sirven para construir piezas
¿no? Que se generan por rotación. Hay un cabezal que gira y hay una cuchilla que le va dando forma a eso, ¿no? Por ahí entonces tú puedes encontrar aplicaciones. Son del cotidianos, claro, son del día a día, ¿no? Así es. ¿Qué dificultades tuvieron al momento de aplicar los métodos de solución? Bueno, acá son diferentes porque cada estudiante pues tiene diferentes conceptos preestablecidos, ¿no? Entonces aquí de repente para algunos tuvieron la dificultad de que quizás se olvidaron de las integrales, ¿no? Se olvidaron de encontrar la antiderivada, que es la función que me permite, mediante el teorema fundamental, me permite hallar el resultado a una integral definida, ¿no? Yo supongo que por ahí de repente podemos encontrar alguna dificultad. Bueno, y luego también ustedes dirán, pues, ¿no? ¿De qué manera resolvieron esas dificultades? De repente practicando, revisando archivos anteriores, etcétera, etcétera. Bien, y siempre acompañamos de por lo menos un librito de apoyo. Si es que hay alguna duda, ¿no? Puedes consultar. Acá hemos presentado al ARSO, ¿no? Bien, jóvenes, y esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos Dios mediante en una próxima oportunidad. Chao y a cuidarse mucho. Gracias a todos jóvenes.